¿Qué pasa, YouTube? ¿Qué está pasando? Ya hacía tiempo, que no saludábamos con tanto énfasis. Pues aquí estamos, en domingo, grabando justo el día antes del día 30 para que esté publicado justo nada más terminar este directo en YouTube y que podamos hablar de cuáles son las novedades del mes de julio. Vamos a hablar de novedades, vamos a hablar de juegos que salen en español, de mis recomendaciones en un mes que es medianamente tranquilo. Por ahí veis detrás cositas que vamos a tener en el canal pronto, el puzzle de Voynich y mi opinión y explicación de Colosseum, que los tendremos a lo largo de esta semana. En cuanto yo vuelva, tengo que hacer un par de viajes esta semana. En cuanto yo vuelva de viaje lo grabaré. Seguramente va a ser solamente grabación, o a lo mejor aprovecho un directo y los enseño desde la mesa junto con otros tantos juegos que han llegado últimamente. Pasaos por Twitch y sabréis si lo hacemos en directo, si no queréis esperar a que esto se publique. Pero bueno, hoy vamos a hablar de novedades del mes de julio, un mes de veranito, suavecito, con cosas interesantes, claro que sí, con algún retraso de hecho de juego muy interesante, que hay mucha gente esperando, con cosas que se acumulan. Ramiro dice: Misi, ¿qué opinas del Colosseum? ¿Entro en GameFound o espero a que lo saque maldito? Un adelanto. Bueno, mi opinión, venga, aprovecho, pequeño spoiler. Johnny Paz, muchísimas gracias. La Edad de Cristo en menos de un mes, ¿quién la pillará? Mi opinión, número uno, es un juego clásico que funciona a la perfección, a 4 o 5 jugadores. Muy, muy bien. Entretenido de jugar, que se puede repetir y tiene rejugabilidad infinita porque se basa mucho en la negociación en las subastas, que es muy divertido y tiene ese aire de euro clásico, pero con una producción muy actualizada. En realidad, si entras en GameFound o no entras en GameFound, desde mi punto de vista, depende de cuánto te interese. Lo primero, ese tipo de juego, porque si no te interesa, yo creo que A3 funciona, pero no es su mejor número. Y el modo A2 y el solitario será algo que será prácticamente secundario. Para mí GameFound está ahí para entrar si te apetece delusificarlo. Pero por más de 100 euros por un euro clásico, quizá mejor retail a un buen precio, ¿no? Ahí es a lo que vamos. Si te apetece la parte que tiene que ver con resina, etcétera, etcétera, Farroz, creo que apuestas por la campaña de GameFound. Si realmente la producción de fantasía de base, que para mí es cojonuda, te renta y vas a pillar solamente el de 70, yo me esperaría a que lo trajese maldito, porque efectivamente va a estar a un mejor precio 100% y lo vas a tener a 70 euros más posiblemente el descuento de tienda, a lo mejor te lo pillas por 55 y tienes una edición de juego súper bien producido, máximas calidades, perfecto para disfrutar en grupos de 4 o 5 sin necesidad de meterte en el GameFound. Entonces, mi punto de vista es que si queréis apostar por esta producción extra, por los stretch goals, por todo lo que van a dar de cosméticos, etcétera, etcétera, apostáis por GameFound. Si no, yo no creo que sea merecedor de meterse en GameFound. Ojo, no por la calidad del juego, que a mí me parece muy bueno y que tiene un espacio muy especial en casi cualquier ludoteca. En el momento en el que quieras echarte un juego de subastas con buena interacción, con 4 reglas a 4 o 5, creo que es muy buena opción. Pero claro, al final si lo vas a tener en retail por 55, ¿por qué pagar 70 en GameFound? Son cosas que son muy, muy lógicas. Y bueno, después de este spoilercito de opinión, vamos a pasar directamente a las novedades del mes de julio, que viene más o menos tranquilito, pero con cosas que son interesantes desde mi punto de vista. La parte buena de todo esto es que la gran mayoría de las cosas yo ya las he podido probar en algún momento, así que os puedo dar mi opinión. Este mes, más que nunca, porque he estado bastante falto de tiempo, lo que he hecho es recopilar los títulos que me han parecido más interesantes. Luego podemos pegar un pequeño repaso a otras cosas que salen o se mueven, pero vamos a hablar de lo que es más interesante del mes. Empecemos, venga.
Para empezar, aquí tenemos el directo de top de novedades de mayo, que de hecho debería estar el de junio. El de julio estará directamente en la web. Y seguramente si hubiese, siempre lo digo algún juego que se me haya pasado en la grabación de este directo y que tenga que meter, lo veréis en la web publicado y actualizado. No puedo actualizar este vídeo y no puedo actualizar lo que digo en este directo, así que es posible que surja algún otro lanzamiento que se me haya pasado. Por ejemplo, no estoy seguro de si Trangis va a sacar algo este mes. Y creo que todas las demás editoriales las he recorrido medianamente bien, pero no sé si Delirium va a terminar trayendo alguno de sus lanzamientos este mes también, que creo que sería muy interesante. Alguna de las cosas que tienen pendientes, que tenían el Jalapeno, tenían el Horaku, bueno, pues había cosas que posiblemente podían llegar en este mes, que no sé si van a llegar. Entonces, si hay alguna novedad, os recomiendo pasaros por el enlace que hay abajo del preview. ¿Salía Jalapeño o aún no? Creo que saldría a lo largo del verano, pero no sé si sale en julio, si a lo mejor se va retrasando a septiembre. No tengo ni idea, si os digo la verdad. Tengo que mandarles un mensajito a los de Delirium, ahora que he recuperado un poco, o que voy a recuperar un poquito la actividad, sobre todo en la web, para ponerme al día. Juegos que nos llaman la atención, como siempre, juegos que yo creo que merecen ser destacados, aunque yo no sé si me voy a meter en ellos. En este caso, la selección ha sido mucho más apretada, así que lo que veréis en esta parte, igual hay alguna cosa que cae o incluso que está en mi propia colección. Y lista de compras seguras o cosas que por lo menos van a estar en mi listado de wishlist, que van a pasar a formar parte de la segunda parte. Así que vamos allá. Disclaimer, bueno, ya sabéis que yo no meto absolutamente todo lo que va a salir. Tengo un gato muriéndose, pero está vivo, está vivo. En este canal no maltratamos ningún tipo de gatos. Tenemos un nombre gatuno. No vamos a hacer ese tipo de cosas. No me denuncien, por favor, a YouTube. Lo dicho, reimpresiones, retrasos y juegos del mes pasado. Se va a reimprimir Everdell edición especial, Chulu Dead Might Die, Pérgola, y es posible que alguna que otra cosa interesante que se me haya pasado por alto, pero que yo sepa nada más muy destacable. Repiten este mes Airborne Rangers, que se ha retrasado, incluso podría llegar a agosto, Criaturas Maravillosas y La Corte del Zar, que ya sabíamos que corría peligro de pasar a julio. Pasemos a la parte de juegos que me llaman la atención y empezamos con Jardines del Té, juego de Thomas Holek, un juego puramente Eurogame, que tiene una mecánica de mayorías y de construcción de mazos, con un sistema en nuestros propios tableros personales en las que vamos utilizando hojas que se pueden perder o las podemos ir curando para que se hagan de mayor valor siendo hojas secas y curadas de té. Una mecánica de euro ligero, tirando... Bosky, muchísimas gracias. Y Horaku de momento yo no sé nada de si se vuelve a imprimir o si llega justo este mes. Tendría que comentarlo con Delirium y lo dicho, si fuese así, actualizaría. Jardines del Té. Eso es un juego de Thomas Holek con una mecánica de construcción de mazos, un sistema en el que las hojas de té las podemos gastar verdes o un poco más maduras, que además tienen un sistema en el que se pueden llegar a perder las propias hojas de té a medida que las vamos secando y madurando en nuestro tablero personal, y luego un sistema de construcción de mazos muy interesante con algunas mecánicas, un pequeño rondel, un sistema de control de áreas, por decirlo así, bastante sencillito, un juego que va a las mil maravillas, pero que al menos por mi casa vamos a... duró un tiempo, lo jugamos unas cuantas veces, me gustó, pero lo terminé vendiendo en esta última purga. Es correcto, pero creo que el espacio que ocupa Tea Garden en cuanto a juego medio, de complejidad cercana al 3,
tengo cosas que son realmente interesantes, que me apasionan y que es complicado hacerles espacio. De hecho, creo que en este mes sale otro juego que yo diría que está en torno a la misma dureza, que incluso podríamos decir que en algunos sentidos hace cosas parecidas a T-Garden, que me parece muchísimo mejor. En la liga de 3.5 hay mucha competencia, coincido con Burro. Ahí está. Así que buen juego, bonito, funciona bien. Si os gustan los euros de este tipo y no tenéis una gran colección, pues igual es una buena adquisición. Eh, Exploradores de Naboria, otro juego que también es muy curioso, con un sistema de colección de sets, de colocación de trabajadores, que además tiene un sistema de rondas en dos tiempos que es muy interesante, en el que vamos haciendo una colocación de trabajadores que no se ocupa completamente cada una de las posiciones de esta colocación, sino que hay ciertos espacios, ciertas acciones que tienen un número de espacios limitados, y lo que vamos a hacer es pues ir generando una colección de cartas, a la vez ir avanzando en tres territorios que están divididos alrededor del tablero principal. Un juego que funciona muy bien, también ya estamos hablando de una dureza tirando a euro ligero, muy bonito, resultón. Yo cuando lo jugué me pareció bastante chulo. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Estoy en una etapa en la que estoy metido en tantas cosas que solamente me fijo en novedades que llamen realmente mi atención, y muchas de ellas ya las tengo incluso en inglés. De hecho, hablaremos de alguna otra que está más adelante, que ya la tengo incluso en inglés. Entonces, yo no la voy a adquirir. Sí creo que este mes en particular, todos los juegos que salen en esta primera parte tienen una calidad bastante decente. A mí me han gustado, todos los he probado, me han dejado buenas sensaciones. Los volvería a jugar si fuera con la copia de otra persona, no con la mía propia tanto. Entonces, bueno, Exploradores de Naboria, un juego muy bonito que además recuerda un poco al arte de Farrell. Me parece que se apellida Farrell, que es el autor, o sea, el ilustrador de Root, de Arcs, y que suele trabajar siempre con Leather Games. Hay como un guiño ahí al estilo por parte del ilustrador de este juego. Pero luego es un juego muy resultón, la verdad. A mí me gustó mucho. Nocturne, juego de losetas, de Flatout Games, que para quien no le suene, Flatout Games es el mismo equipo que desarrolló juegos como Verdant, como Cálico, como Cascadia, como Ensalada de Puntos, como Ciudad de Puntos, etcétera, etcétera, que siempre hacen juegos de una dureza media, bastante bien paridos. Luego estaba, el último había sido el de Listo para Impresión, que fue el último que sacaron, que yo creo que se flojeó, y Verdant también flojeó un poco más. Nocturne es un paso por encima en calidad de Verdant. A mí me gustó más la apuesta, una vez más, por un puzzle, juego de losetas con un sistema de pujas bastante original, un juego que funciona muy bien a casi cualquier número de jugadores, que en ese peso va a estar chulo. ¿Indispensable? No. ¿Hay juegos que están mejores, que van al mismo rango? Yo creo que sí. Al final, tener un Cálico me gusta más, aunque no hago lo mismo. Es que incluso si nos queremos meter en tema de pujas, a mí me gustó mucho Art Society, que también tiene este tema de los ETAs. Eh, ¿Qué más? Cascadia está muy por encima. Harmonix está muy por encima. Bueno, yo creo que tenemos muchos ejemplos de juegos que están por encima de este. Otro que se va un poco al cajón de los juegos que son realmente interesantes del mes, pero que no pasa el corte de ponerlo en el punto de juegos de mayor interés para mí. De hecho, este mes sale otro juego que tiene, no diría que tiene mecánicas parecidas, pero sí va al mismo tipo de público, que yo podría por encima. Muy buenas, Cero Coma, muy buenas. Así que Nocturne muy bien. Mundo abierto, Eliria. Un juego que no es tanto de mi rollo, porque es un cooperativo puramente solitario, que es la primera
incursión en la publicación de juegos de Houlistic. Vale, para los que no sepáis quién son Houlistic, es la apuesta de Rapuerto, si no me equivoco, y de Óscar Arévalo. Esta pareja, Rapuerto, no sé si la conocéis o os suena de haber estado en la comunicación de GeneX Games durante mucho tiempo, muy relacionada con GeneX Games, que han dado el salto a publicar juegos propios, porque Óscar Arévalo es un autor de juegos de mesa que suele estar muy activo y que ha publicado bastantes cosas, y querían apostar por su producto propio. Y han sacado este mundo abierto de Liria, que yo no he tenido la oportunidad de jugar, pero sí lo he visto en Toledum. En esta última visita tenían copias allí, me lo explicaron, y creo que es el típico juego que va a un nicho muy concreto, que no va tanto conmigo, pero que podría ser interesante. De primera parte. Y la segunda parte es que la apuesta por el juego propio, el echar hacia adelante y la intención de dar la máxima visibilidad a nuevas editoriales que apuestan por hacer su propio desarrollo, tener su propia autoría y lo que quiera que sea que vayan a hacer, si de nuestra parte podemos dar visibilidad al juego de Houlistic, yo encantado. No creo que llegue a jugarlo, porque ya os digo que yo no juego mucho en solitario, y si juego en cooperativo suelen ser juegos un poco más duretes, pero lo que yo he escuchado además es que el juego funciona muy bien, y que han apostado por un formato muy sencillo de juego, pero que tiene su miguita, y que si sois de jugar en solitario lo vais a disfrutar. Así que, bueno, echarle un vistazo. Y por aquí comentan que tiene un montón de material extra para el juego, y que tienen aventuras extra y tapete. Pues mira, yo creo que han sacado un productete redondo que va a un nicho que les va a dar mucho cariño, porque yo no soy jugador de solitario, pero sí sé que la comunidad de jugadores y jugadoras solitario apoyan mucho a gente que apueste por productos que se enfoquen en este tipo de juego, etcétera, etcétera. Así que yo, cuando hablé con Ra, le estuve comentando que habían hecho muy bien en empezar por tocar un nicho muy concreto, y que yendo a ese nicho pinta que el juego vaya a funcionar muy bien. Yo espero que les vaya genial, la verdad. Vamos con Luz. Luz. Yo creo que esta es la tercera o la cuarta vez que tengo este juego de TCG Factory en el listado de juegos no seleccionados, pero sí recomendados del mes. Este es un juego de Taiki Shinzawa, que para mí es el maestro de los juegos de bazas, uno de los mejores autores de juegos de bazas que hay, que en una resumida explicación nos va a poner a jugar a un juego de bazas que es mitad Skull King, porque es el típico juego de bazas en el que apuestas, y mitad Hanabi, porque nosotros tenemos la información de lo que tienen los demás en la mano y los demás no. Si estamos en la obligatoriedad, o sea, tú cuando recibes las cartas las recibes ordenadas del jugador anterior, de menor a mayor y en orden, y marcándote dónde está el lado en el que está la mayor o la menor. Y sí sabemos del palo que son las cartas, pero no sabemos el valor. Entonces es un juego muy curioso en el que hacemos las apuestas sabiendo lo que tienen los demás, pero no sabiendo lo que tenemos nosotros. Evidentemente hay un porcentaje de cartas que se quedan apartadas del pool para que no tengamos la información completa y podamos solo contar a ver qué es lo que no tenemos, lo que no tienen o sea, lo que no tienen los demás, que sería lo que tenemos nosotros. La verdad es que muy bien, muy bien. A mí me gustó mucho, me parece un juego curioso. No lo pondría top juego de bazas de los que más me gustan. De hecho, este fin de semana estuve probando Trick Takers y tenía un recuerdo bastante mejor, y se ha bajado unos cuantos escalones. Y en cambio, he probado Vivo, que lo saca...
que lo saca Allplay, una nueva edición, y va a estar mucho más fácil de encontrar, que solamente se encontraba en el mercado japonés, y me ha encantado, me ha encantado. Si lo jugáis a 4, Vivo, una auténtica maravilla, y este año posiblemente sea bastante fácil de encontrar a un precio comedido, creo que en torno a los 10 euros o una cosa así, que me parece un regalo para ese juego, que yo me lo pillé en la edición japonesa por, no sé si 30 o una cosa así. Así que muy bien. Muy bien, vamos a pasar a la lista de deseados y compras seguras. Ya sabéis, la selección en la que hablamos un poco de cuáles son los juegos más interesantes del mes. Y empezamos con ese juego de corte ligero que tiene como ese puntito ligado a juegos como Cascadia, a juegos de cumplir patrones, etcétera, etcétera, que se llama Tir na Nog. Tir na Nog, un juego que a nosotros cuando lo probamos nos gustó bastante, que fíjate, una persona que es muy referente para mí a la hora de estos juegos ligeros, que es Black Meeple, no disfruto nada, así que bueno, pues por si lo queréis tener en cuenta. Y este Tir na Nog es un juego en el que vamos a hacer un draft de cartas, en el que lo que vamos a hacer es colocar unos marcadores de nuestro color, fronterizos entre dos cartas posibles, y luego hacer un draft inverso en el que vamos a colocar en un orden uno de nuestros marcadores en la frontera entre dos cartas en una cuadrícula, luego una segunda vuelta en la que colocamos otro de nuestros marcadores, y después, en orden inverso a como hemos hecho la colocación, vamos pillando cartas que estén anexas a nuestros trabajadores, de manera que es posible que te dejen sin pillar ninguna de las cartas que hay alrededor de tu propio marcador, y lo que vamos a generar es un tipo de patrones que van a tratar de cumplir requerimientos de algunas cartas que nos piden cumplir ciertos tipos de misiones con estas cartas en cuanto a color, en columnas o cómo la fila se va formando, etcétera, etcétera. Interesante, muy interesante, a mí me gustó mucho. ¿Quién ha comentado Misi que sacará Vivo? Allplay. Allplay, que es la editorial internacional que ha sacado Sail, que ha sacado Bacon, que ha sacado Through the Desert, ¿qué más? QE también. Bueno, es una editorial americana que yo creo que está bastante ligada a The Dice Tower, y que suelen sacar juegos en dos formatos de cajas, un formato así más apaisado, clásico, finito, muy chulo, que es como la caja de QE, y un formato cuadradito. Allplay, eso es. ¿Vale? Tir na Nog. Muy chulo, a mí me gustó bastante, y de hecho es de los ligeros que recomendaría de este mes por encima de todo lo demás que sale, que yo conozco, por encima de Nocturne. Bueno, si buscáis un ligero que sea más euro, optaría por Exploradores de Naboria, que me gustó más que Jardines del Té, ¿vale? Porque lo sepáis, ¿vale? La corte del zar, repite, ya lo hablamos el otro día. Pregunta para todos, ¿al final ha caído algo de Maschioca este finde? Es por ver si os copio. Sí, para mí cayó 1846 y Detective City of Angels. Cayó para mí. Muy buenas rebajas en Maschioca, por cierto. La corte del zar, juego de 2 a 4 de Stan Kordowski, que se basa en las mecánicas de Rurik, y si no habéis jugado nunca Rurik de Dawn of Kiev, se basa en parte, o encontraréis algún tipo de enlace de alguna manera en cuanto a mecánicas con ¿cómo se llama? Minos, el amanecer de la edad de bronce, ¿no? Creo que se llamaba algo así. Este juego que sacó Maldito, que había sacado Board and Dice también, pues es el mismo autor, y es una mecánica en la que tienes un sistema de acceso a acciones que funciona por pujas, y que cuanto mayor sea el valor del trabajador que vayas a poner en esa acción, la vas a hacer con mayor potencia, pero vas a tardar más en activarla.
un sistema que funciona muy muy bien y que la verdad tengo bastante curiosidad de probar porque en su momento me dijeron que funcionaba a las mil maravillas y yo había oído lo contrario. También es verdad que quien me lo dijo es la gente de Samaruk, entonces habrá que comprobarlo. Hablaré con Jorge, que estuvo por aquí, para ver si puedo tener una copia, probarlo y os cuento mi opinión, ¿vale? Ya os contaré un poco. El paso sale la versión, lo que sería el port o la versión de Great Western Trail Lite, por decirlo de alguna manera. Lo mismo que nos ocurre con Piratas de Maracaibo, pues nos ocurre con Great Western Trail El Paso. Tenemos una versión que dura menos, o más o menos, que tiene una dureza de 2,81 según la BGG, desde mi punto de vista bastante más baja, y que, al contrario de lo que me ocurrió cuando probé Pirates, a mí me pareció bastante meh. Coincido con Dion, ¿eh? Lo pongo en esta parte de futuros tal, porque a lo mejor le he hecho un par de partidas desde la BGA, que por cierto lo podéis probar en BGA, y cambio opinión y me lo termino pillando, cosa que no creo. Para mí, Piratas de Maracaibo es un port de Maracaibo maravilloso, súper bueno, que hace que puedas jugar Maracaibo mucho más asiduamente. Creo que no es tan complicado jugar Great Western Trail y además lo que te ofrece cuando lo juegas... Así que si buscáis una versión muy reducida, si es verdad que el precio está bastante bien, de base y por PvP 34,99, bien. Así que, sin más. Ahí está. Airborne Rangers, otro que yo no me voy a pillar, pero que viene detrás con un hype de narices, que se ha ido retrasando. Por cierto, tengo que corregir la fecha, si no me equivoco, se va a finales de julio. Y ojo que ya empieza a haber rumores de que igual no solo a finales de julio, sino quizá en agosto. Así que... este es un juego de cartas cooperativo que tiene un puntito de construcción de mazo en el que vamos a hacer una aventura en un mundo abierto. El concepto es como un poco de ir cumpliendo misiones de distintos tipos, de hecho de todo tipo. Creo que es el típico juego que incluso decían que había algunas misiones que eran como muy anodinas, no tan típicas de juego de mundo abierto y aventura fantástica, en la que hay veces que tenemos que hacer algún tipo de interacción social incluso, o pequeñas tareas de lo más chiquititas, pero que importan, y que todo el mundo lo ha puesto súper bien. Primera incursión de esta editorial por parte de Maldito Games. Esta misma editorial ha sacado hace poco un juego de cartas que me parecía muy interesante, de estos juegos de cartas competitivos cerrados. Y bueno, cada partida que vayamos a jugar nos va a representar un día en este mundo, y vamos a comenzarla exactamente donde lo dejamos el día anterior. Así que el formato yo creo que es el típico formato ideal para jugar en solitario o quizá en cooperativo a dos. Razón por la que yo creo que lo voy a pasar un poco por alto, a pesar de que el apartado gráfico y todo lo que propone el juego me llama mucho la atención, pero tengo ya mucho cooperativo en casa y muchas ganas de jugarlo. Vamos, Raposo, un gusto tenerte por aquí. Seguimos con Criaturas Maravillosas. Esto es uno de los sí obligatorios de este mes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que es uno de los sí obligatorios de este mes, pero en la mayoría de las tiendas está agotado. De hecho, yo lo tengo precomprado en una tienda que se supone que les va a llegar y no estoy seguro de si les va a llegar. No sé si voy a tener mi copia, no sé si no la voy a tener. Yo lo he jugado y me parece una maravilla dentro de juegos en torno al euro medio puro. Euro medio puro. La gente lo compara mucho con Everdell. A mí, personalmente, al margen del tema de los personajes antropomórficos y un poco que es cookie y que hay una gestión de recursos,
no me recuerda tanto a Everdell. Yo no estoy tanto en ese barco. Para mí el sistema de colocación de trabajadores, recolección de recursos de este juego supera con mucho el sistema de colocación de trabajadores de Everdell, que es bastante más estándar y más típico. Esta recolección por cuadrículas, donde puedes elegir cuándo recoger o no, con un puntito como muy táctico de saber, imprescindible. Para mí sí. Para mí es de los muy, muy, muy buenos de este año. Muy, muy, muy buenos. ¿A qué se parece mecánicamente este Criaturas Maravillosas? Bueno, a ver, yo entiendo el guiño a... Entiendo el guiño a Everdell porque tiene una parte... El juego tiene una parte en la que vamos a ir colocando nuestros dragoncitos que ocupan 2 hexágonos exactamente y vamos a recolectar todo lo que esté alrededor de los dragoncitos. Hay un dragón que tiene un imán que tiene montura y ese va a poder hacer la recolección de un modo especial porque lleva a nuestro personaje encima. Tiene un punto de asimetría y luego tiene el típico draft de cartas que nos vamos a llevar a nuestra zona de juego, que nos pueden ir dando habilidades inmediatas o habilidades ligeramente pasivas y que a la vez nos van a generar una recolección de iconos que nos van a servir para ir completando unos objetivos públicos. Yo sinceramente creo que es un juego que está a caballo entre un Everdell no sabría qué deciros más en cuanto a... Podría decir también que tiene un puntito Arnova Terraforming Mars por la parte que tiene que ver con que las combinaciones de iconos te pueden servir para desbloquear o conseguir ciertas cosas. Posiblemente, ¿no? Está en esta línea de juegos en las que las cartas multifunción tienen un papel muy importante a lo largo de la partida y te sirven para varias cosas. Completar objetivos públicos. Es un juego muy bien engranado. No diría que se parece particularmente o que puedas identificar al juego claramente con un juego que ya conozca. Sí digo que las vibes de ciertos juegos de cartas con iconos en el que vas recolectando iconos del mismo tipo para conseguir cosas o facilitar conseguir según que otras, te va a funcionar muy bien a lo largo de partidas. Por eso lo asocio un poco con juegos como Underwater Cities, como Terraforming Mars, como Art Nova, un puntito por ahí, y por otro lado con juegos como Everdell, porque sí es verdad que la parte de colocación de trabajadores no es igual, pero tiene un punto parecido. Y al final la parte de objetivos públicos también tiene un punto parecido, ¿no? Entonces, bueno, y por dureza puede estar ahí. No sabría qué deciros o con qué compararos el juego, si os digo la verdad. Y por último, pero no menos importante, de hecho, no menos importante ni de coña, sale la edición en español de Arx por 2 tomates que nos van a traer esta nueva edición en español. Este es para mí imprescindible 100% con un ojo. Ojo. No hay un punto red flag a Eurogamers cuadriculados, ¿eh? Esto lo digo clarísimo. Es un enorme red flag para Eurogamers cuadriculados. Enorme. ¿Vale la pena comprar las minis? No. Esa fue la reedición de Mundo Disco, sí, el Nanti Narkin. ¿Vale la pena comprar las minis? Yo diría que no. Por 2 cosas. Solo te vale la pena comprar las minis para los personajillos pequeñitos. Pero las naves vas a tener que utilizar las de madera. Porque tumbar las naves
en miniatura es un poco dolor de narices. Están bastante mal pensadas, la verdad. Y la mayoría de los que tenemos la edición de Kickstarter jugamos con las naves de madera y todo el resto de plástico. Entonces, a tu gusto. Yo que tengo las dos cosas y la expansión sí merece la pena. Esta expansión sí. La otra para mí no. Esta expansión te va a dar el toque de asimetría, un líder y otra carta extra que te va a dar el toque de asimetría en cada una de las partidas. Bueno, para los que no conozcáis ARCS, os voy a dar 2 pinceladas y luego os voy a recomendar un sitio donde podéis ver un vídeo de ARCS que creo que está perfectamente explicado y que es una maravilla, de un canal que a mí me gusta mucho, que no es tan conocido o cada vez es más conocido. ARCS es un juego creado por Coldware que consta de una serie de rondas limitadas, pero se puede terminar antes. En cada una de estas rondas lo normal es que la puntuación vaya siendo mayor que la anterior. Algo muy típico en los juegos de Coldware como para tener esta mecánica de catch-up. ¿Y la caja base no tiene asimetría? No, la caja base no tiene asimetría. No la tiene, no. El juego parte de una mecánica de acciones muy parecida a las bazas, en el que lo que vamos a hacer es poner cartas y tratar de asistir al palo y superar, que será lo que nos permita iniciar la siguiente acción. También nos permite recuperar nuestras malas manos quitándonos de cartas, pero eso nos restarán de acciones en cada uno de los turnos. Y esto nos sirve como motor central para hacer los movimientos típicos de cualquier space opera. Un juego en el que las acciones están súper medidas, súper controladas, pero tienes que entender perfectamente que es un juego de sacrificios y de oportunidades. Si tú piensas que tu mano es una porquería durante todo el rato, no es tu juego, porque vas a tener que, si tu mano crees que es una porquería, hacer algún sacrificio en el momento adecuado, justo en el que tengas la ventaja para que los demás no te puedan asistir superando lo que tú tienes en tu mano, para terminar llevarte las acciones a tu favor. Vas a hacer acciones mucho más reducidas que la persona que tiene el lead de cada uno de los turnos, pero a la vez robarle ese lead en el momento adecuado te va a dar muchísima ventaja. Y esto es algo que tienes que entender a lo largo de la partida, o vas a tirarte durante toda la partida llorando, como le pasó a mi grupo, diciendo que el juego era una porquería y que solo dependía de la suerte. Nada más lejos de la realidad. Lo que pasa que es un juego en el que el control requiere sacrificios. Y esto es algo que tienes que entender cuando juegas a ARCS. Además, hay otra cosa muy importante, que es que las cartas, hay un mercado de cartas, de guild cards, que son personajes que nos vamos a llevar a nuestra zona, que nos dan ventajas total y absolutamente extremas y que rompen en muchos aspectos el juego. El control de estas cartas, que solo te lo da la experiencia, es clave para entender cuándo dar una vuelta o un giro enorme a las partidas que estás jugando. Entonces, entender cómo funciona esto es súper importante. Es el ejemplo de juego en el que no te sirve ni te servirá nunca tus impresiones en tu primera partida, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en las siguientes. Ir a número bajo-alto tiene ventajas en ambas situaciones. No es un gana-baza constantemente, para mí eso es de obra maestra. No, es que no es un gana-baza constantemente, pero sí es importante saber cuándo voy a tener el lead, porque sé que os tengo a los demás pillados de los mismísimos. Entonces, requiere partidas, requiere dedicarle tiempo, requiere entendimiento, pero una vez que entiendes cómo funciona el juego, sin siquiera recurrir a la simetría, porque la simetría se construye durante la partida con el mercado de cartas, pero no es necesariamente asimétrico de inicio, para mí es un juego sobresaliente, 100% sobresaliente, pero que tiene muchas barreras que hará que mucha gente no entre. Mi grupo no juega este juego. El grupo con el que juego normalmente, no juega este juego. No hay manera de hacerles entrar. De hecho, la peor partida de ARCS que tuve en mi vida, la tuve con mi grupo. Y me dijeron que lo vendiese. Ahí.
¿Sabes? O sea, lo mejor que he hecho es mantener ARCs en mi colección, a pesar de que, por ejemplo, la expansión grande a mí no me gusta demasiado. Pero la expansión pequeña que añade asimetría, meterla de vez en cuando, es bastante curiosa y además te va a dar rejugabilidad. Por cierto, hablando del tema de recomendación de canal para ver algo sobre este... espero que les vendieras a ellos. No, hombre, son mi grupo, ellos son críticos, no les gusta ciertas cosas, pues hay ciertas cosas que con ellos no juego. Tengo un club al que voy a jugar, con el que juego en el que juego otras cosas. ¿Era Gosilian? No, no, el vídeo de Gosilian está muy bien. No, es Ludomanía. Ludomanía tiene un vídeo de ARCS que es cremita. Desde el principio hasta el final. Gosilian hace explicaciones de juegos y a mí me gustan los vídeos de explicación, pero yo no consumo vídeos de explicación. No los consumo. El concepto de vídeos de Ludomanía se basa mucho en la opinión, en la experiencia, etcétera, etcétera, que para mí tiene mucho más valor, que un vídeo en el que te enseñan a jugar. Yo, para aprender a jugar, recurro a los manuales. Y no es nada en contra de la gente que hace labor de enseñar juegos, que me parece maravillosa, ¿eh? Pero a mí me gusta recurrir a los manuales. He de decir que, como apoyo, muchas veces recurro a gente que es buena haciendo vídeos de enseñar juegos y que no falla si hay algo en los manuales que no me cuadra, etcétera, etcétera. Así que, sin más, hacen unos vídeos maravillosos, sí, hacen unos vídeos geniales, Raposo. Y no solo hacen unos vídeos geniales, sino que yo les conocí en Toledum y me parecieron una maravilla de personas. Una maravilla. Un gustazo de trato con ellos. Jugamos con ellos un montón de partidas a Bloodon de Club Tower y muy bien. ¿Has visto el septiembre de Devir? Sweetlands, The Gang, Astronauts, Finca, Ace of Space. Sí, lo he visto. Sweetlands para adentro, The Gang para adentro, Astronauts para adentro y Ace of Space para adentro. Finca, me lo salto. Pero todos esos entrarán, seguramente en casa, 100% seguro. Por cierto, probaré la versión final de Ace of Space dentro de poco. Yo os daré por lo menos una pincelada de primeras impresiones. Y llegamos al final de este vídeo, haciendo un repasito a lo que me parece más interesante del mes. Ya tengo en casa ARCS, de hecho, no sé si... y Luz también. Tuve Nocturne, tuve T-Garden. Me voy a pillar 100% Tirnanog y Criaturas Maravillosas, si es que no me falla la tienda donde me lo compré. Y es posible que caiga Airborne Rangers. Y es posible que caiga, podría añadir aquí también la Corte del Zar. Mi recomendación personal es Luz, porque sabéis que me gustan mucho los juegos de bazas y creo que es un juego de bazas que va a salir barato, tiene una producción bonita y sin ser top, es un juego que merece la pena por lo menos destacarlo. Ligero recomendado Tirnanog como opción, si queréis algo más euro, diría que Exploradores de Naboria es muy buena opción. Y por último cerramos con los imprescindibles, que para mí son ARCS y Criaturas Maravillosas este mes. Creo que sale el Salfior en junio. ¿Qué opinas de esa reedición de Santa María? No, sale... Júpiter, muy buenas. Sale en agosto, Jaco. Sale en agosto, no sale en julio. Por lo menos según Arrakis, y el Adventure Chest de Arnak, ¿se sabe algo? Creo que es para octubre, si no me equivoco. Así que es para octubre eso. Bueno, pues ahí estamos, el repaso completo. Aprovecho, pongo cámara completa y me despido de la buena gente de YouTube. Muchísimas gracias a la gente de YouTube. Estará subido justo. Salgo de aquí del directo, lo pongo a subir justo a las 9:30 de la noche. Espero que os haya gustado el resumen de lo que se publica en julio. Por supuesto hay muchas más cosas. No te saltes Día de Pierna, no sé cuántos juegos por parte de Asmodee Party con nombres estúpidos, cosas que no quiero ni mencionar y otras tantas historias que no me importa, de las que no me importa hablar o comentar, pero que tampoco creo que tengan lugar en este vídeo de novedades. Espero que lo que he comentado en cuanto a opiniones os ayude un poco, os guíe
os eche una mano a la hora de decidiros qué comprar este mes de julio. Y bueno, nos seguiremos viendo con algunos vídeos más en los que vamos a hablar de juegos jugados recientemente que están por llegar. Vamos a hacer algunos vídeos de previas de campañas de GameFound y Kickstarter futuras. Y bueno, tenemos unas cuantas cositas de las que hablar que espero que disfrutéis. Muchas gracias por apoyar el vídeo. Ya sabéis, si te ha gustado, pues te suscribes, haces esas cosas, no sé qué, la campanita, no sé ni si hay campanita en YouTube ya. Bueno, ya sabéis. Y comentarios que trato de contestar todos, aunque sé que últimamente no he contestado casi ninguno. Se agradece muchísimo el amor. Me quedo con la gente de Twitch 5 minutos. Pam, pam, pam. Adiós YouTube, y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.